en decadencia. Ahora vamos a hablar de la iglesia en restauración. O sea, el periodo que arranca desde los días de Lutero hasta el día de hoy. El objetivo del Señor es volver a poner a la iglesia en condiciones de ser realmente el cuerpo del Señor. No que haya dejado de serlo, pero se ha presentado al mundo una iglesia que sabiendo que es el cuerpo de Cristo, no se le ve como un cuerpo normal, sino que se le ve como un cuerpo con miembros inanimados, con sentidos embotados, es decir, con los sentidos no en condiciones de cumplir sus funciones, por culpa de la decadencia de la iglesia. O sea, por culpa de su inacción, su falta de fe. Entonces el Señor tuvo que quitar candeleros y la luz se fue apagando hasta el tiempo del oscurantismo. O sea, lo más hondo que bajó la iglesia en los tiempos de esa edad que ya vimos. Ahí se llegó al colmo de perder todo lo espiritual y quedarse solo con los ritos. Y ahí tenemos entonces ya la iglesia oficial en el mundo, mayoritaria, desposeída de los carismas. A partir del siglo, me parece que es siglo XV de Lutero, a partir de la instauración o la restauración de la salvación por fe, cuando Lutero se levantó dentro de la iglesia que se consideraba iglesia única, pero ya dijimos que realmente la iglesia única estaba en las calles y en las montañas, y la iglesia usurpadora estaba en los templos. Dijimos que sucedió lo mismo que al Señor. El dueño del templo no lo dejaban predicar en el templo, y los usurpadores estaban en el templo y el Señor estaba en la calle. Es igual. Entonces el Señor predicaba en la calle y la iglesia verdadera predicaba en la calle. Los usurpadores del templo perseguían al Señor y en cambio los usurpadores estaban tranquilamente sentados en sus catedrales. Es igual. Entonces cuando la iglesia del Señor vio la usurpación allá por la Edad Media, total usurpación de la iglesia que se consideraba única bajo una hegemonía sacerdotal, donde ellos establecieron, porque la Biblia no lo establece, que el sacerdocio es aparte del cristianismo. Ellos establecieron que aparte son los sacerdotes y aparte son los feligreses. Y la iglesia protestante inclusive ha adoptado métodos similares para diciendo ¿cómo se llaman? Los ministros y los laicos. Entonces, quizá esa diferencia es un resabio de esas decadencias de la iglesia, porque en Cristo todos somos sacerdotes y ministros. Y no se puede reconocer un círculo especial de sacerdotes que ministren sobre nosotros diferente, es decir, un círculo aparte como era en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón. Allá sí, en figura, el sacerdocio ejercía el trabajo sobre el pueblo, pero ellos lo pasaron literal a la era presente, y eso no es así. Para nosotros, aquella figura de los sacerdotes, el sacerdocio, es la totalidad de la iglesia. Me explico, ¿verdad? Entonces, porque ahora todos nosotros, desde el primero hasta el último convertido, es sacerdote en la iglesia. Entonces Martín Lutero, que fue
en el siglo XV y XVI, levantó la bandera de, primero, que la iglesia no podía perdonar pecados. Y lo descubrió en la Biblia. Ningún humano está facultado para perdonar pecados, en el sentido de yo te absuelvo o yo te perdono en el nombre del Señor. Eso no hay autoridad. O sea que Martín Lutero notó que la iglesia estaba perdonando y no el Señor. Y solo Dios puede perdonar pecados en esa forma. Claro, nosotros podemos cometer faltas y al cometer la falta, el hermano al que le cometimos la falta nos perdona la falta. Pero realmente nosotros tenemos que pedir perdón por la falta y al Señor por el pecado. Si no, no hay perdón. Eso quiere decir que ya había una aberración, pues. Y Martín Lutero dijo, bueno, ni la iglesia tiene derecho a perdonar pecados, ni mucho menos los sacerdotes. Y claro, la iglesia usurpadora había dicho que el sacerdote sí podía hacerlo en vista de que el Señor había autorizado a los que los retuviera y les serán retenidos, y a los que se las remitiereis les serán remitidos. Pero esa porción la tergiversan en el sentido de que no es que nosotros perdonemos pecados en esa forma, sino que el ministro en el Espíritu puede dar por arreglado un problema ante Dios o no. Vamos a poner un ejemplo. Si la persona, por ejemplo, está pidiendo perdón ante el ministro, a Dios, y se quiere arreglar, pero el ministro detecta que no hay sinceridad, o que hay un engaño, que hay lo que sea, ¿no? Por discernimiento, o evidentemente. Entonces le dice, mire fulano, usted sigue con su pecado, porque no es sincero, el Señor así no lo va a perdonar. Mejor vaya a casa otra vez y cuando usted crea que ya esté en condiciones de realmente sacar su pecado, entonces vuelva. Entonces ahí se le retuvieron los pecados. Pero no es una facultad de perdonar de la otra forma que dijimos. Y dado el caso contrario, viene la persona y el ministro en el Espíritu. Es que ahí está la diferencia. En primer lugar, que es en el Espíritu, y en segundo lugar, que es un verdadero ministro. Y no en el caso de allá de la iglesia usurpadora, que ni los ministros son ministros, ni en el Espíritu. Entonces por eso tienen que hacer un confesionario en la pura carne. Entonces son ellos los que están con la cabeza y se arrogan el derecho de perdón de pecados, que solo Dios puede hacerlo. Entonces en el caso contrario, le decía yo, cuando una persona confiesa su pecado ante el Señor y el ministro ve que se vació la persona, entonces le dice, hermana, como le dijo Elí a Ana, el Señor te cumpla los deseos de tu corazón. Le dio por remitido todo problema. Entonces así el ministro actual le dice a la persona, hermano o hermana, sus pecados ya están limpios, no se deje acusar del diablo, ya esto está arreglado con Dios, pero no que le esté perdonando él, sino que le está ayudando a esclarecer su situación. Entonces ahí se remite el pecado. O sea que lo que ates aquí lo ato allá arriba, dice el Señor. Lo que desatas aquí lo desato arriba. Pero se entiende una administración en el Espíritu. ¿Está claro eso? Entonces Martín Lutero también dijo que ninguna indulgencia podía quitar pecados, porque se había llegado al extremo de que la iglesia usurpadora vendía indulgencias hasta por anticipado, y vendía indulgencias para todo el año, y usted podía pecar el resto del año, porque solo ponía su indulgencia en funciones. Dijo que tampoco él aceptaba, porque la palabra de Dios no lo afirmaba, que las almas de los cristianos se fueran al purgatorio. Negó que el Papa o el clero tuviera algún poder sacerdotal. Negó que todos los cristianos, mejor dicho, aseguró que todos los cristianos tenían acceso personal al lugar santísimo. También aseguró que todo creyente
podía interpretar las Escrituras, y no solamente el círculo de sacerdotes elevados. Y él dio una serie de citas, pero el punto central del señalamiento de Lutero del siglo XV para restaurarse la salvación por fe es el hecho de que él proclamó que ninguno se salva por obra. Y usted sabe que la Escritura lo proclama absolutamente. Y entonces Martín Lutero lo único que hizo, mire, aquí está la Escritura. Así que la salvación es por fe. No dijeron los de la iglesia usurpadora, la salvación no es por fe, es por lo que hacemos. Y por eso es que tenían que poner en la iglesia usurpadora penitencias y una serie de cosas. Y eso era salvarse por obras. Muy bien, entonces se restauró la primera verdad. La salvación por fe, que fue la primera verdad que se perdió. En el mismo siglo XV, en 1524, apareció un movimiento completamente ajeno a Lutero, posterior a Lutero, de anabaptistas, se llamaron. Por supuesto estamos haciendo un esbozo somero, no detallado. Y los anabaptistas fueron un grupo que proclamaron que el bautismo de agua, o sea, esa fue la restauración del bautismo de agua, no podía ser hecho a niños, porque era al que creyera. Y luego proclamaron que el bautismo tenía que ser por inmersión, porque bautizar quiere decir sumergir, y lo estaban haciendo por rociamiento y aspersión. Cuando ellos proclamaron esa verdad, el Señor entonces restauró el bautismo de agua. Y esta gente fue perseguida cruelmente por los mismos luteranos. O sea que se está ya empezando a ver que la generación que recibe una verdad de Dios, cuando aparece otra verdad que no la reciben ellos, son los peores enemigos de la siguiente verdad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los grupos que reciben verdades, como las reciben, digamos, en una congregación, entonces se creen depositarios de aquella verdad que el Señor restauró para toda la iglesia. Entonces ellos creen que como a ellos les reveló el Señor la verdad de tal cosa, entonces todos tienen que venir con ellos para que ahí sigan revelándose todas las demás verdades, como que fuera exclusivamente a un grupo que el Señor le quisiera revelar. Y cuando ven que otro grupo tiene una verdad nueva, es decir, restaurada, los anteriores se oponen porque les están quitando el centro de atención, como que fueran ellos exclusivos depositarios. Y cuidémonos, hermanos, de no caer en eso, porque así es como se han formado las sectas. Digamos, si los luteranos hubieran sido amplios y hubieran pensado que la revelación de la salvación por fe era para toda la iglesia, no se hubieran hecho luteranos, sino que hubieran entregado la verdad a toda la iglesia. Pero como ellos creyeron que era solo para ellos, pues luteranos. Entonces decían nosotros, pues nosotros no somos luteranos, ya se formó la secta. Está claro, ¿verdad? O sea que cuando venga una verdad que sea restaurada en un grupo, ese grupo debe darla, si es la verdad restaurada de la iglesia, a toda la iglesia. Y ese grupo no se debe constituir en un grupo exclusivo de esa verdad, porque entonces vamos a caminar a formar sectas. Y usted lo va a ver, que en la historia de la iglesia así sucedió hasta con el bautismo del Espíritu Santo. Se hizo una exclusividad de los pentecosteses. Entonces resultó que ya no era la iglesia de Cristo, sino los pentecosteses, los presbiterianos, los bautistas. Y eso no es lo que Dios quería. Dios quería que esa verdad, como cualquiera otra, fuera compartida por todo el cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces los anabaptistas, que siguieron a un Menno Simons, se convirtieron en los menonitas. Entonces ahora ya no eran cristianos, sino menonitas. ¿Entienden? Ya había luteranos con la salvación por fe, y había menonitas con el bautismo de inmersión y no bautizar niños. Ya habían dos sectas ahí, para no mencionar más. Y hasta se formaban, se llegaba al ridículo.
Se formaban grupos, por ejemplo, no, nosotros tenemos que bautizar en agua de río. No, nosotros en un estanque. No, nosotros en una pileta. Entonces ya había los piletistas, los riistas. Se diga que es fácil hacer grupos del cuerpo de Cristo. Y usted va a ver que la postrera revelación que vamos a ver en la restauración es la revelación del cuerpo de Cristo. Y eso va a traer la salud, porque entonces el avivamiento, que generalmente ha sido por grupos, se va a hacer un avivamiento general al cuerpo de Cristo, sin líderes, dueños del avivamiento. Por ejemplo, cuando el avivamiento de Lutero era el dueño, o por lo menos se creyó dueño. Cuando apareció Wesley era el dueño. Pero en este avivamiento final no va a haber líder, porque el Espíritu Santo va a encargarse de hacerlo en todo el cuerpo y nadie se va a levantar, yo recibí. No. Cuando diga y mire, nosotros sabemos tal cosa, además y los demás nosotros también lo sabemos. Y no va a haber líder. Y entonces va a pasar el liderazgo a quien lo debe tener, que es el Espíritu Santo, para que Cristo gobierne. Muy bien, entonces la siguiente, ya van 2 verdades restauradas. No sé si estará aquí en el esquema, pero vamos a ver, la Edad Media, aquí está. Aquí la historia de decadencia. Y empieza el Renacimiento. Empieza la restauración. Entonces, salvación por fe número 1, ¿verdad? Se ve ahí, ¿verdad? Número 2, 1524, bautismo de agua. Fue restaurado. Enseguida vino el gran movimiento de 1528 de la salvación de pura gracia de Calvino. O sea, el movimiento que se llamó, le llamaron calvinista otra vez, se volvió grupo otra vez. Los calvinistas, los que creen que la salvación no se pierde. Y entonces empezaron a invadir el mundo con la doctrina de la salvación es de Dios y no del hombre. Y Calvino proclamó en ese movimiento, que fue un tercer movimiento entonces, en el año que usted lee aquí, en 1528, fue un movimiento que proclamó que el hombre es restaurado por Dios completamente o no se restaura. Calvino lo que tuvo errores, cada movimiento ha tenido sus errores y sus énfasis, pero realmente proclamó una gran verdad. Dijo que el que tomaba la iniciativa para salvar al hombre era Dios. Y el otro movimiento que se levantó paralelo a ese o contra ese fue el de Arminio. Y Arminio levantó la bandera de que no, el hombre escoge a Dios. No, Dios escoge al hombre. No, y hasta se arremangaban. Entonces ya se hacían grupos de polémica. Pero de todas maneras Dios restauró, que es el Dios soberano el que toma la iniciativa para engendrar sus hijos. Y usted sabe, hermano, que esa verdad es innegable. Yo por lo menos en eso, pues soy calvinista, en eso nada más. En lo demás no, porque Calvino cometió muchos errores a la luz de la palabra. Por ejemplo, la organización de la iglesia que él hizo fue una organización completamente antibíblica. Como también Lutero, usted ve que cuando se restaura algo, donde se restaura eso no se sabe todo lo demás. Lutero también siguió creyendo, a pesar de la restauración de la salvación por fe, siguió creyendo en el bautismo de niños y siguió creyendo en la transubstanciación en la Santa Cena. Después se comprobó que no era así. Cada movimiento tiene sus defectos humanos. Después de el avivamiento de tipo Calvino, vino en el año 1547, como usted lo ve ahí, el movimiento de santificación de Juan Knox. Ese movimiento invadió el mundo con énfasis en que el hombre podía llegar a ser totalmente santo antes de irse de la tierra. Ellos llegaron a creer, y ahí está el problema, llegaron a creer que la naturaleza de bajeza, mediante la entrega total del individuo, era erradicada.
Entonces podía llegarse un momento en que venía el Espíritu de Dios y tomaba a la persona, así como cuando desciende en el bautismo, y entonces la persona quedaba absolutamente santificada y ya no podía pecar. Y por eso cuando alguien pecaba, lo eliminaban definitivamente. Porque decían, ese pecó, es que todavía no ha recibido a Jesucristo, y fuera. Y de una ya no le daba segunda oportunidad. Y usaban pasajes de que el que recae después de haber conocido la verdad, ya no tiene esperanza, de Hebreos, y lo echaban. Se cometían excesos. Vino el siguiente movimiento, en 1684, en donde vino la santificación, o que digo, la santidad se llamó, porque santificación, para diferenciarlo un poquito, de Juan Knox. Perdón, hubo antes, ¿verdad? Me van a perdonar, me salté. En 1684, después de la santificación de Knox, vino el movimiento de los cuáqueros, que se le llamó. O sea, que el Señor empezó a redarguir a los cristianos en cuanto a una santificación interna. Y se emocionaban tanto los hermanos que temblaban cuando recibían toques del Espíritu. Ahora sabemos, unciones, temblaban. Entonces les llamaron cuáqueros por temblorosos, ¿no? Pero ellos se quedaron solo temblando y no siguieron adelante. Y se convirtieron en espiritualistas. Perdón, místicos, vamos a decirle mejor. Porque espiritualistas es de espiritismo, ¿verdad? Entonces no es ese el término, sino de místicos. Y empezaron, como sentían tanto el evangelio en su ser, en su cuerpo, los cuáqueros, entonces dijeron que no había necesidad de ningún rito. Y pusieron que era rito la Santa Cena y que era rito el bautismo, y todo era rito. Entonces abolieron el bautismo de agua, abolieron la Santa Cena y se quedaron solo sintiendo. Y después ya ni sintiendo. Y son, como resultado del movimiento de los cuáqueros, nacieron los amigos que han llegado a Guatemala por el lado del oriente. Muy bien. Después del movimiento de los cuáqueros, vino el movimiento de 1735 de santidad. Este fue el movimiento más fuerte de santidad con Juan Wesley. Y Juan Wesley entendió que sin santidad nadie verá al Señor. Y él proclamó eso, y la gente se santificaba tanto que dice que hasta cuando llegaba Juan Wesley a un lugar, los pecadores caían al suelo convulsionados por las convicciones de pecado y se cerraban hasta las cantinas. Hizo énfasis en eso, ojalá que pudiéramos hacer énfasis en eso y en lo demás, pero muy interesante. Y Juan Wesley no pudo ver más allá de lo que le estaba dando el Señor a restaurar. Y se quedó pues solamente con el énfasis en la santidad. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, si usted no se santifica, no va a tener presencia de Dios en su cuerpo. Y eso lo predicó hasta que se murió. Pero el Señor restauró la necesidad de una santidad, porque en ese tiempo había una frivolidad en la iglesia de tal manera que la gente pensaba en cualquier cosa, menos en santificarse. Y de las propias cantinas y del cigarro, de la pipa, subían al púlpito y dejaban la pipa así en el estrado y se bajaban después de predicar y muy tranquilamente agarraban su pipa otra vez y se la ponían. En ese tiempo llegó Juan Wesley, o sea que Dios mandó lo que necesitaban en ese tiempo. Después de Juan Wesley vino el movimiento de sanidad de Spurgeon. No, hermano, esto está equivocado. 1874 vino, no, quite Spurgeon, es Simpson. El nombre equivocaron, hermano, no es Spurgeon. Spurgeon no tuvo ninguna bandera para restaurar verdades de la iglesia, sino fue un iluminado de Dios, que el predicador más grande dice que ha existido después de Pablo. Pero es Simpson. Fue un hermano que Dios le reveló que así como él perdonaba los pecados, también podía quitar la enfermedad. Y fue el gran movimiento de sanidad divina que precedió al avivamiento de la restauración del bautismo con el Espíritu.
Entonces Simpson andaba por todos lados solo sanando cuerpos. Vengan los enfermos, y había grandes milagros y grandes maravillas. Pero él no predicaba otra cosa, solo sobre el cuerpo. Un énfasis fuera de lo común, porque el Señor no nos ha mandado solo a repartir sanidad. Pero él hacía grandes campañas, y en esas grandes campañas solo enfermos, hermano. Y Simpson se pasaba orando por enfermos todo el tiempo y sanaba muchos. Pero se restauró la verdad de que el Señor sí quería tocar el cuerpo de sus santos, de sus hijos. En el año 1901 a 1906 vino el gran movimiento de bautismo con el Espíritu Santo. Ese movimiento se suscitó en California, empezó en California. Y todos empezaron a ver, como que súbitamente hubieran visto en la Biblia que habían lenguas y que había que hablar en lenguas. Dice, nunca ninguno de los anteriores había visto las lenguas en toda la Biblia. Pero estos hermanos encontraron que había una señal. Y entonces entraron en ayuno, se encerraron en cuartos en Azusa, California, y empezaron a orar, Señor, mándanos un Pentecostés. Nosotros hemos descubierto, tú nos has dicho que hay un Pentecostés para nosotros, dánoslo. Y hermano, yo todavía tuve el privilegio en este viaje de conocer una hermana que estuvo en esa reunión. Tiene 98 años de edad. Ella estuvo en esa reunión y ha fundado iglesias por todos lados. Era muy adinerada. Dice que ella estuvo en el cuarto ese, donde cuando ellos estaban ya para terminar no sé cuántos días de ayuno, creo que 10 días de ayuno, y ya se iban a retirar, que no sentían nada, y habían pensado que era una ilusión, que nada más era idea de ellos ponerse a buscar, a hablar en lenguas. Cuando iban a levantarse de la reunión, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y todos empezaron a hablar en lenguas. Y eso se regó, hermano, de una manera tan tremenda. Les llamaban los habladores en lenguas, burlonamente, los tartamudos. Pero esos tartamudos invadieron el mundo con el gran movimiento del Espíritu Santo. Y desafortunadamente se llamó pentecostales, en el sentido de que se apropió una denominación de esa verdad. Pero ellos tuvieron el privilegio de llevarla por todo el mundo. Y entonces los veían con desprecio a los hermanos que hablaban en lenguas, los expulsaban de las iglesias, pues todavía lo hacen. Sin embargo, ahora de cada 5 personas que se convierten, 4 son pentecosteses. O sea que ya la invasión es total. Ya no hay un perdón de los hermanos que no creen en esto. El avivamiento empezó ahí para esta clase de énfasis. Pero después de 1906, en 1904, se levantó un movimiento en que el Señor restauró el rapto secreto con el hermano Whitby. No sé cómo se llama, pero Whitby es no recuerdo el nombre. El nombre no recuerdo, pero es Whitby, el apellido, ¿verdad? Y este hermano, él recibió del Señor directamente. Yo tengo un librito que él escribió, en donde el Señor les reveló, dado que la iglesia toda estaba invadida por la usurpadora, diciendo que ya no había rapto. La iglesia que usurpó, negó el rapto, hasta el día de hoy lo niega, y porque la iglesia pensaba, esa iglesia usurpadora, pensaba quedarse a reinar en la tierra. Entonces dijeron, ¿para qué rapto si vamos a reinar? Entonces vino el Señor y les reveló a estos hermanos en Plymouth, Inglaterra, o Plymouth, les reveló que sí había un rapto, y rapto secreto. O sea, les reveló todo lo que nosotros estamos sabiendo ahora, de que el rapto va a ser una visitación del Señor que solamente los suyos van a darse cuenta. Y ahora últimamente ha estado agregando el Señor que va a ser un rapto realmente secreto. Y ya se recuerda cuando dijimos que no va a haber aquello de estrellamiento de aviones y de desorden, porque el Señor va a hacerlo secretamente. Así como habló a sus discípulos después de resucitado,
versos, se dio cuenta. El ministerio de 40 días del Señor después de resucitado es tipo de la visitación de Cristo en su segunda venida para los suyos. El Señor sale de la tumba y usted se puede imaginar el impacto que hubiera sido el Señor predicando lo que predicó antes de morir, predicarlo después de morir. ¿Verdad que hubiera sido un impacto? Yo creo que no hubieran sido miles. Yo digo que el mundo entero se envuelve en un movimiento detrás del Señor, pero no lo hizo. Se negó el Señor a ir a los que no le creyeron en su primera venida. O sea, en el ministerio de él. Y como los que le creyeron en el ministerio fueron no muchos, hasta como 500, los que realmente le creyeron, 500, a lo menos sabemos que 500 lo vieron resucitado. A lo menos digo, ¿no? Porque en el monte donde él ascendió, habían más de 500 hermanos, dice. Pero no estoy aseverando que solo 500 lo vieron, pero a lo menos sabemos positivamente que 500 lo vieron. Pero solo lo vieron, si fueron más de 500, los que antes de morir creyeron en él. Y ese es tipo del rapto, porque el rapto lo van a ver exclusivamente los que en su primera venida creímos en él. Ahora, note que cuando el Señor estuvo con ellos 40 días, él andaba por todos lados. Él iba a la playa, comía con ellos, él pasaba, les enseñaba en los montes y los llamaba. Y yo no voy a creer que estaban solos, había más gente, pero los demás no lo miraban. De tal manera que cuando el Señor venga por su iglesia, y eso está revelado a Whitby, que cuando Él venga por su iglesia, aunque pasen por enfrente, pasemos por enfrente cuando nos vayamos de la gente, no nos van a ver. Vamos a levantar así, como será una cosa instantánea, ¿no? Una exhalación. Y los impíos, ¿qué pasaría aquí? Nada, una mosca. Una cosa así. Me estoy explicando, ¿verdad? Pues ese movimiento fue la restauración de la escatología sobre el rapto secreto. No es mayoritario, no empezó mayoritario, pero ahora tiene un auge extraordinario. Después de 1904, en que después vamos a ver los paralelos de la iglesia en la restauración, en la decadencia y en la restauración con las 7 iglesias del Apocalipsis. Por ejemplo, aquí los vamos a trazar, pero vamos a terminar acá. En 1948, oígalo bien, 1940, ¿cuál es la fecha de Israel restaurado? ¿De qué año? ¿Se da cuenta? Que al mismo tiempo que se restauró el cuerpo de Cristo como revelación de cuerpo integral, se integró la nación de Israel. En el mismo año que se integró Israel como nación, en ese mismo año se reveló la unidad total del cuerpo de Cristo. Va paralelo. De tal manera que en ese movimiento, la nación de Israel es nuestro ejemplo, que se va a unificar, el cuerpo de Cristo se va a unificar. ¿Cómo? Con el avivamiento postrero, que vamos a ver ahora, después del bautismo con el Espíritu Santo, después de todo lo que ya vimos, tenemos una restauración muy impresionante, que ya la estamos viendo. Y es la restauración de la imposición de manos. Eso quiere decir que el cuerpo de Cristo otra vez va a tener manos. Como está siendo restaurado todo el cuerpo, entonces van a ser restaurados con el bautismo del Espíritu Santo y todas las demás restauraciones. Se van a restaurar los ojos de la iglesia, las manos de la iglesia, los pies de la iglesia, los oídos de la iglesia. O sea, van a volver a brillar los sentidos del cuerpo de Cristo. Pero no como congregación.
Porque en los movimientos pentecosteses ha habido restauración como congregación. En esta congregación hay, en otras 49 no hay. ¿Me entiende? En cambio, la restauración que viene es que todas las iglesias restauradas van a tener visitación de los sentidos del cuerpo. Y no solamente los sentidos, sino los ministerios. Y ahí es donde viene que como se va a restaurar, se van a restaurar los dones de revelación, y como se van a restaurar los dones de poder, y como se van a restaurar los dones de palabra, entonces se van a restaurar los 5 ministerios. Pero no en una congregación, repito, sino en el cuerpo, porque se va a dar el sentido de que esta restauración no es para el IM, ni para tal o cual iglesia, sino es una restauración, un retorno de todo el cuerpo de Cristo a la unidad de la fe. De la misma manera que el anticristo con su espíritu estará uniendo su iglesia falsa. De igual manera, el movimiento de este avivamiento final estará uniendo en el espíritu a todas las congregaciones que son parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a tener deseos de quitarnos los apellidos. Vamos a tener deseo, ya no quiero ser yo ni pentecostés ni bautista, no, yo quiero ser discípulo del Señor, cristiano, y se van a ir quitando los apellidos para dar lugar a que todos nos llamemos otra vez como empezamos a llamarnos, cristianos. Entonces se va a llegar a poner a un lado el que va a tener su nombre terreno. Nosotros somos de tal iglesia mundial, ¿me entiende? Y nosotros vamos a decir, los cristianos que todavía estemos a esa altura, vamos a decir, no, yo no soy, yo soy del cuerpo de Cristo. Entonces va a haber una diferencia, ¿no? Entonces ya los cristianos, a los que van a llamar cristianos, como al principio, hermano. Al principio le llamaban, ¿quiénes son esos? Son cristianos. O son discípulos. No les decían otra cosa porque no habían ni bautistas, ni presbiterianos, ni pentecosteses. Ahí van los cristianos, miren. Ahí van los locos cristianos. Ahí van. ¿Qué son esos? Cristianos, seguidores de Cristo. Miren. Y la iglesia va a terminar en el avivamiento de la restauración de la unidad del cuerpo de Cristo. Va a terminar llamándose cada uno nada más cristiano. Muy bien. Entonces con la imposición de manos se van a restaurar los ministerios. Porque la imposición de manos presbiterial es la que va a mandar los ministerios a recorrer todo el cuerpo de Cristo. Y ahí se va a volver a cumplir que van a haber Timoteos que van a recibir su ministerio por imposición de manos del presbiterio y por profecía. Cuando eso sucede, estaremos a las puertas, y debo decir algo, los que digan ser del cuerpo de Cristo y no se despierten en este avivamiento final de restauración, no van a ser del cuerpo de Cristo. No quiere decir que tienen que restaurarse a una iglesia local, como andan diciendo que solo los que son del IMSS se van a salvar. Lo que estamos explicando es que en el movimiento de restauración final, en que se va a restaurar el cuerpo de Cristo en actividad, ninguno que no se restaure va a ser del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todo el cuerpo de Cristo se va a restaurar y por consecuencia los no restaurados es que no eran del cuerpo de Cristo. E iba a ser la expulsión de laodiceanos. Esa va a ser la expulsión previa al rapto, en que se van a expulsar de las iglesias, de las congregaciones, los no restaurados. Aunque no se les vaya a echar, ellos mismos se van a ir, porque no van a aguantar ver gente haciendo danza, haciendo alabanza como nunca se ha hecho. No, eso no, ¿cómo va a ser eso? Se van para su lugar, en donde no menean ni los ojos. Y ese Señor el que lo está separando. ¿Por qué hasta hoy está despertando el Señor en nuestra iglesia el deseo de danzar, hermano? Bueno, no sé si con usted, pero a mí me ha puesto el Señor que eso se tiene que restaurar, que abramos las puertas, porque con la alabanza y la restauración de la alabanza se va a cerrar el ciclo. Lo último que se va a restaurar después de la imposición de manos, de ministerios y de dones, es la alabanza. Y esa alabanza
va a ser común con Israel, pero con el Israel restaurado. No con el Israel en la carne, porque va a haber un Israel en la carne y va a haber un Israel remanente de gracia. Entonces el Señor ha revelado, y eso lo vamos a ver despacio cuando estudiemos el tabernáculo de David, que es el clímax de la restauración de la iglesia. Ahí vamos a ver que la iglesia restaurada, con todo lo que hemos visto ya, incluyendo la alabanza, que incluye la danza, Israel va a ser tomado, el remanente de gracia, y metido en la iglesia, y entonces junto los israelitas, otra vez, como al principio, con los gentiles, estaremos danzando con música que va a parecer hebrea, porque vamos a estar cantando los mismos salmos. Solo que los judíos que no entren a ese avivamiento van a decir que es raro que nuestros paisanos están cantando salmos para el Mesías que nosotros mismos estamos esperando. Pero no van a saber que ellos ya descubrieron que el Mesías que están esperando los del remanente de gracia es el Mesías que estamos esperando los cristianos. ¿Me estoy explicando, verdad? Y esa fue la visión que a mí me dio el Señor, vamos a danzar juntos, judíos y gentiles en corro. Yo no sé cómo, no averigüe usted si tenemos que hacer viaje allá o ellos van a hacer viaje para acá. Pero va a ver el mundo, a los judíos y a los gentiles danzando y alabando en el Espíritu, previo el rapto de la iglesia. Y después de eso será vencido el último enemigo, que es la muerte. Y el Señor lo va a anticipar antes de venir, levantando muertos por toque de los ungidos. Y cuando el Señor dé que se levanten las tabitas de este tiempo, y se levanten los hijos de Jairo, las hijas de Jairo en este momento, y el hijo de la viuda de Naín de este tiempo, entonces ese es el anticipo, como que dice el Señor, miren, ustedes están venciendo la muerte, ahora yo voy a mostrarles que el último enemigo de ustedes es la muerte, vamos para arriba, y nos rapta sin ver muerte. Y ahí será vencida la muerte para nosotros, porque hasta los muertos, no solo las tabitas y las hijas de Jairo, sino todos los muertos en Cristo se levantarán y la muerte se quedará burlada. Ese es el último enemigo que será vencido en el retorno a la gran restauración de la cual estamos hablando. Voy a ver si no dejé algo botado en el tintero, porque vamos a explicar bien el esquema. Entonces, hermano, los 5 ministerios que van a ser restaurados, cuando dice, vosotros no tenéis muchos padres, dice Pablo, ese es el ministerio apostólico. Es un ministerio paternalista, o sea que cobija los otros ministerios. Luego, los profetas que van a volver a aparecer en las congregaciones de corbata, no con barba y sandalias, sino de corbata y pantalón. Y eso es lo que la gente no acepta, ¿verdad? Oye, profeta, esperan ver un caitudo, un peludo, profeta, dice. Bien peladito, bien arreglado, profeta. Eso no es el pelo, ¿verdad? Y entonces a estos les va a devolver el Señor el don o los dones de conocimiento a los profetas. Los evangelistas les va a dar el Señor el ánimo, el alma para divulgar por todos lados el evangelio. Es decir, que tengan deseo de salir, no van a aguantar su casa, tienen que salir. Los pastores les va a dar el don de fe para que también discernimiento para conocer sus ovejas, y los maestros para consolidar la doctrina pura. Y ahí van a estar los 5 ministerios. Luego la profecía va a ser restaurada totalmente. El deseo ardiente de estudiar la escatología, o sea, el futuro, va a nacer porque el Señor va a empezar a revelar el libro sellado, el libro de Daniel. Y con la llave del libro de Daniel se va a abrir el Apocalipsis. Totalmente. Vamos a llegar a conocer el Apocalipsis como nunca jamás ha sido conocido. Como ni siquiera lo conocieron antes de nosotros ninguno. ¿Por qué? Porque hasta ahora se está abriendo el libro clave,
que es el libro de Daniel. Y también va entonces a envolver todo esto un avivamiento de tal naturaleza que será avivamiento mundial, porque va a haber no solamente alabanza y adoración en el Espíritu, sino todas esas manifestaciones de carismas, sino que además de eso, hermano, va a haber rema en abundancia. Eso quiere decir que va a estar el Señor hablando a mucha gente directamente. Rema, la palabra misma va a ser viva, en tal extremo que usted va a poder platicar con Dios a través de la palabra. Le va a preguntar algo al Señor y la unción va a bajar y el Señor le va a contestar en la Biblia. Va a ser restaurado el rema. Eso se llama rema. No es oráculo. Porque si es logos, usted va a encontrar, y se ahorcó Judas, usted se va a tener que ahorcar al abrir la Biblia. Si se va a dirigir pues por logos, a ver qué dice la Biblia, Señor, debo ir yo a Coatepeque hoy, y espera encontrar Coatepeque en la Biblia, ¿verdad? Y encuentra, no salgas a la calle. No es así, hermano. Sino que va a haber rema. O sea, que el Señor le va a guiar a un pasaje en donde le va a contestar. De igual manera que guió a Cristo en el desierto a los pasajes que tenía que decirle al diablo. Y usted va a tener, va a llegar al extremo, dentro de la iluminación que el Señor va a dar, que usted va a estar afligido, y eso ya hay anticipos, hermano. Yo los he vivido, y aquí hay mucha gente que los ha vivido. Anticipos hay que van a decir, por ejemplo, Señor, pero bajo la unción, ¿qué hago ahora? Por ejemplo, habrá persecución, digamos, estemos rodeados de enemigos. ¿Qué hago, Señor? ¿Me escondo? ¿Salgo corriendo? ¿Qué hago? Y entonces el Señor, así como va a usar otros métodos, va a poder usar el método de obligarte o inducirte por espíritu a que abras la palabra de Él. Y ahí te va a decir, quédate quieto, por ejemplo. Yo haré salud delante de ti. Pasaje que era el logos, si no está uno bajo el impacto del espíritu, se vuelve rema. No sé si me estoy explicando, hermano. Y es tan maravilloso eso y tan verdadero que ya se está viviendo. Yo se lo garantizo que ya se está viviendo. Pero ¿quién soy yo para garantizarlo? Pero yo mismo lo he vivido. Una hermana que lo está viviendo plenamente, hermano. Plenamente. Yo leí el caso de un hermano que fue a Europa a evangelizar, y este hermano, el Señor le dio que hablara con la Biblia en logos. No conocía el otro idioma de este país, entonces llevó una Biblia en el idioma del otro país, y él, no sabiendo el idioma de ese país, hablaba al Señor por medio de la Biblia. El Señor le decía tal pasaje al hermano, cuando le preguntaban algo que él no entendía, ¿no? Entonces el Señor le decía tal pasaje, y abría la Biblia o buscaba el pasaje, y le decía, lea, le decía al otro. Y ahí le contesté, le hablaba el Señor al otro. O sea que no necesitó el idioma. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Ahora, si usted quiere ese avivamiento, nada más déjese limpiar. Porque la orden que el Señor me dio a mí personalmente es: en una casa grande hay vasos de todos tamaños, pero el que se deje limpiar será vaso de honra. Entonces el Señor me dijo, ahora es el periodo de limpieza, y no va a saber usted imaginar siquiera lo que el Dios va a hacer por los vasos que se dejaron limpiar. Muy bien, vamos a resumir. Usted ve aquí, me cuesta un poquito porque no estoy acostumbrado a este aparato. Usted va a ver aquí que la iglesia apostólica empezó en Pentecostés con señales y maravillas. Coincide con la iglesia de Éfeso. Pero luego empezó, como la de Éfeso, a decaer en el amor. Y note que la primera causa entonces de decadencia y de pecar es la falta de amor. ¿Qué fue lo primero que perdió la iglesia? Recuérdenlo por Éfeso, el amor. Enseguida
vino la iglesia que se llamó primitiva, que es la iglesia después de la muerte de Juan, la iglesia perseguida. Coincide con la iglesia de Esmirna, que ya va en decadencia la iglesia, pero no tanto como ahora. Y enseguida viene la iglesia establecida. Eso es en plena decadencia. Se estableció la iglesia romana y el remanente fue excluido de las congregaciones oficiales. Iglesia de Pérgamo. Y ahí están las fechas. Enseguida viene la época a la manera de Sardis, cuando el papado estuvo en su apogeo. Sigue decayendo hasta la edad oscura, como la iglesia de Tiatira, una iglesia completamente mundana. Y no solo mundana, sino negadora de las verdades de la palabra. Que cae hasta empezar el renacimiento, en que se empezó a restaurar, como ya lo estuvimos estudiando, a la manera de la iglesia de Filadelfia, que ya tiene la verdad en su mano. Y llegamos hasta el punto de la restauración, de la imposición de manos, de todo lo que ya leímos, en medio de una iglesia laodicense que no va a aceptar todo esto, porque no es la iglesia que lo va a recibir. Esta es la iglesia que lo va a rechazar. Entonces, porque la iglesia de la Odisea va a pasar, después de ser vomitada, a formar parte de la iglesia falsa. Pero los que la vamos a recibir, la restauración, como estamos viendo aquí, llegaremos hasta el momento en que la muerte será vencida con el rapto. Y ahí termina la restauración de la iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia pura, la virgen pura, que el Señor va a llevar a su presencia. Amén y amén. Disculpe, mi hermano, no es pregunta, sino solo hoy en la mañana hablé yo con uno de los amigos, o sea, hermanos de los líderes bautistas. Platicándome, él llevó su carro al taller y me decía de que el Señor los está sintiendo, está haciéndoles sentir de que deben de reunirse para platicar sobre de buscar al Señor, porque en los tiempos finales ellos sienten que no lo han estado buscando. Y entonces están haciendo esas reuniones para buscar del Señor. Amén. Lo que acaba de decir hermano Oscar es un indicio de la otra vez está el Señor sobre el cuerpo de Cristo, manifestando que ellos no son bautistas, son cristianos antes que bautistas, y tienen que fusionarse con el cuerpo del Señor. También deben ustedes saber, hermano, que las misiones, eso es para que no se asusten cuando suceda, cuando lo vean. Las misiones grandes de Guatemala están buscando la comunión plena con el himno. No buscando, ya está. Gente que jamás se acercó. No estoy hablando de miembros de iglesias. Estoy hablando de presidentes de 3.500 iglesias en Guatemala. Y ya estamos prácticamente en comunión. Y ellos la buscaron. Y el Señor ya me había dicho a mí que los iba a traer. Y con esto de traer no vayan a entender que estamos diciendo que vienen ellos a plegarse a Elim. Ahora no hay Elim y no hay nada. Hoy es cuerpo de Cristo que está siendo despertado. Entonces ellos vienen al cuerpo de Cristo. Entonces están sintiendo que nosotros también somos cuerpo de Cristo. Ahora ya ellos, el Señor les está diciendo, también los del Elim son del cuerpo de Cristo. Ámenlos. Y ahí vienen, hermano. Yo doy gracias a Dios por eso. No lo digo sino con gozo, porque vamos a ver, y no se va a asustar, personas, ministros, que los va a ver usted aquí en el IM, que jamás hubieran puesto un pie en esta iglesia. Yo creo que la mayoría nunca lo han puesto. Ni conocen la iglesia. Y ahora están preguntando dónde queda etcétera, ¿verdad? Se los anticipo, ¿sabe por qué, hermano? Llévelo en su mente, porque el Señor ya está haciendo la unidad del cuerpo de Cristo. Y en cambio los enemigos, que son laodiceanos, están cada día más distantes. Buenos anticipos, ¿verdad? ¿Dónde van las preguntas? ¿Por aquí? ¿Cuándo? Es solamente puesto cuando están en devociones. ¿Se recuerdan que una vez intenté decir algo de eso y nuestros enemigos, una enemiga especialmente, que ahora ya no está en la iglesia, fue la que se encargó de desbanderarme, que yo estaba diciendo que había que quitar el velo?
Y entonces yo dije, bueno, mejor es a su tiempo. Pero el Señor me ha vuelto a reiterar que el velo de las hermanas es para la adoración y alabanza, oración, etc. Cuando ellos participan. Cuando ya no están participando en eso, deben tener su velo siempre llevarlo, pero no puesto. Por supuesto que si lo van a contar esto, cuéntelo como lo estoy diciendo. No vean así, ya el hermano Otto dijo que había que quitarse el velo. Porque el Señor ha reiterado totalmente que la iglesia que se va a ir va a ser una iglesia cubierta. No solamente cubierta por los ministerios, sino que con manto sobre la cabeza. Amén. Hermano Otto, usted hablaba respecto a la comunión individual. Ahora yo le quiero hablar de esto porque donde yo estoy y muchos hermanos que están en poblaciones, tenemos el problema de que hay muchas actividades en las otras congregaciones, de aniversarios y esto y otro. Entonces la comunión individual, pues claro, yo me alegro de ello, pero en cuanto a la comunión colectiva, hermano, yo creo que también habría cierta libertad también, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos, nos está refiriendo a nivel de misiones, ¿verdad? Porque van a empezar a llover las invitaciones para ir allá y venir aquí, pero esperamos que no sea que nosotros perdamos lo que tenemos dándolo y recibiendo lo que ellos tienen, sino que lo que el Señor va a hacer que les va a dar a ellos también restauración. Entonces va a haber una comunión a la medida que se vayan restaurando. Ahora la comunión sí tiene que ser primero individual, es decir, que invitan al pastor de la iglesia Elim de tal parte, los hermanos de las asambleas de Dios, pues van. Ahora hay comunión, va a haber comunión. No solo, les voy a decir qué misiones para que de una vez lo tengan en mente. Está la iglesia Asamblea de Dios, con su presidente a la cabeza. Solo presidentes de misión. Está la iglesia de Dios, del Evangelio completo, con el hermano, voy a decir nombres, ¿verdad? Para que, yo creo que estoy autorizado para eso. Y les digo entre paréntesis que me nombraron a mí presidente de la agrupación esa. No sé, me quedé yo estupefacto y dije, bueno, me nombran a mí que no me querían. Qué bueno. Es el Señor, es el Señor. Y de una vez me dijeron que por 5 años querían que fuera presidente de eso. No, les dije, mejor háganme una rebajita. Y me pusieron 2 años. Bueno, para que vean qué armonía hay ahora. La Asamblea de Dios con el hermano Juan C. Martínez es el presidente. Iglesia de Dios, del Evangelio completo, hermano Nicolás Meléndez. Iglesia Puerta del Cielo, a la cabeza, hermano Manuel Melgar. Iglesia Príncipe de Paz, con el hermano Cuellar a la cabeza como presidente. La iglesia la Transfiguración, tiene bastantes iglesias, no recuerdo el apellido del hermano. La iglesia Palestina, las Palestinas, con el hermano Tereso de Jesús Paredes. Las iglesias asambleas de iglesias cristianas, iglesia de Dios misionera, 3.500 iglesias en Guatemala. Súbitamente venir eso, hermano, eso es Dios. De tal manera que la iglesia, la agrupación más fuerte ahora va a ser esa. Y están asustados los del otro lado. Asustados. No hayan si entrar, salir, llorar, reír, orar o rezar. Pero esto no está siendo grabado, ¿verdad? Pero lo que quiero comunicarles, y esa es una buena noticia, es que estamos ahora entrando en plena armonía. Mientras que las iglesias que quedaron marginadas son 150. De 3.500. Ustedes se pueden dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Y como va a prender el avivamiento en todas esas gentes, porque el Señor nos dijo que iban a venir para entrar al avivamiento. Entonces ellos van a entrar sin sentirlo, van a estar moviéndose. Y ya están alabando. Los hermanos del Estor me contaron, hermano pastor del Estor,
que ya llegaron hermanos de la Asamblea de Dios. Hermano, mire, cuéntenos, ¿cómo hacen la adoración ustedes? Así, hermano. Entonces ya están ellos también ensayando. Y ya en iglesias que no conocemos se está haciendo el cántico de Jehová. ¿Sí? Batir las manos. Nosotros las batíamos. Y cuando decía dancemos o dancen, no danzábamos. Entonces yo me quedé diciéndole, Señor, pero como uno tiene que sentir del Espíritu, como uno tiene que arrebatarlo en el Espíritu, como tiene que ser en el Espíritu y no en la carne, yo no me digo, con el cuerpo. Entonces si es con el cuerpo, lo tiene que mover el alma. Y después el Espíritu se encarga del resto. Pero no empezamos en el Espíritu, aunque es para el Espíritu o por el Espíritu, pero empezamos con el alma. Por eso David decía, bendice alma, alégrate alma, incitaba al alma, ¿eh? Porque es el alma la que arranca. El alma arranca la alabanza, la danza, y el Espíritu la continúa. Eso quiere decir que no espere usted que, por ejemplo, cuando usted palmea, espera que el Espíritu lo ponga a palmear. Pone las manos usted así, que el Espíritu le ponga la una contra la otra. ¿O cómo hace? ¿Ah? ¿Cómo hace? Palmotea, y cuando usted siente sabroso, más duro le da, ¿verdad? Ahí ya participó el Espíritu. Entonces tenemos que quitar inhibiciones. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere, hermano? Humillar el resto de carnota que tenemos. Entonces la estoy humillando con la administración, con la limpieza, con esto, con el otro, que es humillación. Zambullirse 7 veces en el Jordán es humillación. Salir hasta con musgo en la cabeza. Es humillación. Y luego nos va a humillar haciendo el ridículo. Porque es ridículo, ¿verdad? El que no está en el Espíritu y nos ve danzando, hermano, le cae mal. Y ahí vamos a hacer el ridículo que David hizo cuando llevó el arca de Dios. Y de una vez le advierto que los que hagan la burla, les va a pasar la de Mical. Porque se va a cumplir todo. Y van a estar secos, y uno puede bamboleándose, puede dando en una esquina una subailada. Es que a veces nosotros nos asustamos. Baile. Si dice, me has cambiado mi lamento en baile. Y baile no es el espíritu el que baila, es el cuerpo. ¿O no? ¿O por fe está usted danzando ahí? Hermano, dance, hermano, estoy danzando por fe, hermano, por dentro. Dance con el cuerpo. ¡Aleluya! Hermano Otto, usted hablaba al principio de que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos. Actualmente, para ser rey y sacerdote debe ser un ungido en el Espíritu Santo o todo creyente. Todo creyente es como los levitas, pero en actividad, en acción ya es como los hijos de Aarón. Son grupos, agrupaciones, pero el sacerdocio es ungido. No. Es decir, el sacerdocio es en el cuerpo en figura, está en el cuerpo de Aarón. Y el aceite bajaba desde la cabeza de Aarón hasta el borde de su vestidura. Entonces quiere decir todo el cuerpo, cabeza y cuerpo, tiene que ser ungido. ¿Por dónde vamos? Gloria a Dios. Hermano Otto, cuando estaba presentando el orden de la restauración, primero fue restaurado, diríamos, la sanidad, y había ministerios el que usted mencionó, Simpson, no sé cómo, que tenía un ministerio de sanidades, pero sin embargo, hasta después vino el bautismo con el Espíritu Santo.
o por lo menos yo había entendido que la puerta a la sobrenaturalidad era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, ¿puede alguien tener un ministerio de sanidad sin tener el bautismo del Espíritu Santo? Es que debemos advertir que esa es una preparación. Cuando se hizo la revelación del bautismo con el Espíritu Santo y previamente se había dado el énfasis en la sanidad divina, entendemos que era preparatorio, es decir, un avivamiento parcial mostrando una verdad. De igual manera que los apóstoles tuvieron sanidad divina en sus manos antes del bautismo, por órdenes de Cristo. Entonces, pero era una verdad en preparación. Pero ahora ya es el orden, es que hay un bautismo primero y entonces enseguida viene, pero ya no como una revelación de salud al cuerpo, sino como parte del cuerpo avivado, ya viene la salud. O sea que ya no es un ministerio como el de Simpson que hizo énfasis solo en eso, sino que un ministerio que está en el cuerpo, ya no vamos a tener ni que hacer énfasis. Sencillamente vamos a predicar a Cristo y el cuerpo de Cristo por sus miembros va a estar proyectando la sanidad a los demás. Por eso fue que ustedes notan que Felipe no predicó sanidad divina. Felipe en Samaria no dijo, y ahora hermanos, todos los enfermos pasen por acá. No, presentó a Cristo, dice. Y los enfermos se sanaban. Y los endemoniados eran libertados. Entonces ya no va a haber necesidad. Ahora se está haciendo énfasis porque son verdades restauradas. Pero cuando ya esté restaurado el cuerpo, no vamos a tener que decir, endemoniados, tráiganos, pues vamos a liberarlos allá. No. Al estar presentando a Cristo, el cuerpo de Cristo va a estar haciendo la tarea. Y no lo va a hacer por el ministro que esté predicando. El ministro va a estar predicando las verdades, sentando las verdades, y allá va a estar alguien con la mano puesta sobre alguien, sanándolo. Y allá otro echando fuera demonios del otro lado. Y allá otro haciendo esto, haciendo lo otro. O sea, repartido en el cuerpo, en todos los miembros, el movimiento que antes se había hecho por un solo hombre. Ya no va a tener que ir a la iglesia, que el pastor le imponga manos, sino que en la vecindad va a haber una hermana con imposición de manos, un hermano. Ya va a ser una cosa corriente, que se va a esparcir por todo el cuerpo del Señor. Digámoslo de una vez así, miren, van a ser centenares de miles de Cristos, o sea, ungidos, ministrando. En las campañas de Wesley era un Wesley ministrando a miles, pero ahora van a ser miles ministrando a millones. ¿Me entiende? Es diferente, ¿no? Ya no va a ser un asunto local, sino que va a ser un envolvimiento total del cuerpo del Señor. ¿Dónde van las preguntas? Hermano, una de estas noches recién, y esta persona pues está resistiendo al tema de administración. Incluso está engañando a algunos. Yo no entendí lo que usted explicó, lo que pasó en 1948, que fue la unidad total del cuerpo de Cristo. Posterior a eso dijo que Israel había sido restaurado como nación. Ahora mi duda es la unidad total del cuerpo de Cristo, ¿cómo fue? No lo entendí. Sí, hermana, no dije que ya está la unidad total, sino que coincidió el año en que Israel se hizo nación, coincidió con la revelación que Dios dio a la iglesia de que debe unirse en espíritu. Y entonces la revelación es que ya no funcione como congregación local, sino que funcione como parte de una iglesia universal que está predicando lo mismo que ellos están predicando en un local. Entonces esa revelación, lo que llama la atención es que haya coincidido con el año en que Israel se hizo nación. Eso quiere decir que el Señor espiritualmente en ese año inició la integración del cuerpo del Señor Jesús como iglesia en la tierra. Vamos a leer aquí esa es petición de una administración. Hermano, digamos, hablando con respecto a lo del rapto, que usted dice, digamos que el Señor, así como en secreto, por decirlo así, o sea que solo se manifestó a sus escogidos, así venía el Señor solo por su iglesia, pero digamos, en el mundo no va a haber, digamos, alguna conmoción de accidentes y cuestiones por el estilo.
esa es una pregunta. Otra, como el Señor dice, de los niños es el reino de los cielos, digamos, una es pues que si van a haber catástrofes pues, de personas que van manejando un avión y si el capitán es cristiano se viene el avión abajo, y si no va manejando un camión se va abajo. Otra, si todos los niños de la tierra, pues, aún de los hijos de los inconversos, pues, que son inocentes todavía, se irán en el rapto. Y la otra pregunta es, ¿cree usted que en nuestra generación, o sea, en los días de nuestra vida terrenal, veremos el rapto? O sea, ¿nosotros nos iremos o todavía se levantarán otras generaciones? Eso es todo. El rapto, por ser una operación secreta, tendrá el Señor que buscar los medios, y Él puede lograrlos, que el mundo apenas se dé cuenta. De igual manera que cuando Él, esa fue la revelación que se recibió, que cuando Él levantó el cuerpo de Cristo de la tumba, que es una figura del levantamiento de la iglesia, su cuerpo, cuando levantó de la tumba el cuerpo de Cristo, no se dieron cuenta más que unos cuantos de Él. Y aún los que pudieron casi darse cuenta, como los soldados, cayeron como muertos. O sea que el Señor va a hacer que de alguna manera lo ignore. Y además no es una llevada precipitada. De igual manera que en el sepulcro no salió como que robaron al Señor, sino que eso de rapto, más bien empleemos arrebatamiento, porque rapto da la impresión de como que se la llevan a la novia corriendo y precipitada, ¿verdad? Como robada, pues. No, la idea es, rapto es en el sentido de que no se van a dar cuenta los que en donde ella estaba. En ese sentido es rapto, pero no precipitado, porque los lienzos del Señor en la tumba fueron doblados. ¿Quiénes los doblaron? Ángeles. Ahora, ángeles se van a ocupar de manejar los carros que los cristianos llevaban en el momento del rapto. Los ángeles se van a tomar la tarea de que el pie no tropiece en piedra. Salmo 91. O sea que el rapto va a ser una cosa tan bien formulada y bien planteada, que va a ser más bien un traslado en que los que se queden abajo van a decir, ¿y qué se hicieron? No hubo ruido, no, ¿qué se harían? Se los tragó la tierra, ¿qué pasó? En cuanto a la segunda pregunta, que los niños, no, hermano, el mundo se va a quedar lleno de niños, hijos de los impíos. Los niños de los cristianos, yo tengo entendido, hasta no mejor luz, que se van a ir en el rapto. Ahora bien, parece que había otra. Si nosotros veremos el rapto, yo creo que la generación que empezó en 1948 verá todos los acontecimientos. Todos. Será que, yo les aseguro, hermano, que el jubileo del Señor será en el año 2000. Eso es como una opinión mía, a mí no me gustan números, pero según los trazados numéricos de la Biblia, el año 2000 encontrará ya al mundo en el reino. Ahora, si nos vamos a poner fechas de la venida del Señor, entonces sí caemos de la ortodoxia. No podemos fechar. No habrá, y digo, mire hermano, lo voy a decir claramente, cualquier movimiento, aunque parezca el más santificado, el más bonito, que le ponga fecha exacta a la venida del Señor, no está en la verdad. Porque esté escrito, no se va a saber. ¿Por qué? Porque tiene que ser sorpresivo. Y si ya supiéramos la fecha, entonces estaríamos absolutamente fuera de la línea que la Biblia da. Ahora, claro, podemos especular un montón de fechas, pero acuérdense que los movimientos espurios, todos los movimientos espurios de rapto, han puesto la fecha y se han quedado burlados. Sin excepción, unos tras otros, porque dijeron tal día y vendieron, regalaron todo, se fueron a un monte y tuvieron que bajar después a cambiarse ropa. Eso es un absurdo, pues. Entonces, definitivamente, cuando ustedes oigan una explicación en que les dicen, mire hermano, es en el año tal,
El Señor va a venir. Porque miren, los números aquí empiezan a hacer todos los números cabalísticos y todo lo demás. Óigalo si usted quiere, pero después dígale, no, pero no se va a saber. Ya está. La verdadera función del cristiano es no especular o asegurar fechas. Mi hermano, hemos oído que no van a haber manifestaciones objetivas cuando suceda el rapto. Yo lo que quisiera saber es si van a haber manifestaciones subjetivas, por lo que leía en 2 de Tesalonicenses 2:7, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Yo pensaba que en cuanto la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va también. Entonces me venía a la mente de que en ese momento la gente, o los impíos, van a tener ciertas manifestaciones de odio, de deseo de pecar más que la que tienen ahora, y va a ser algo horrible, tremendo. Entonces ratificamos que no van a haber señales previas. Lo que van a haber señales inmediatas. Es decir, la iglesia se fue hoy, digamos. Entonces mañana amanecieron los del mundo con un carácter, porque ya no va a ser el carácter. Van a ser los demonitos que van a andar, porque van a soltar a los demonios. No los van a soltar, están sueltos. No van a tener freno los demonios, porque el que los está frenando en el mundo se llama el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sea quitado, hermanos, no van a andar ellos nada más con odio, sino que endemoniados absolutos. Y entonces el mundo se va a estrangular uno a otro. El mundo va a ver que algo se fue, algo pasó, quitaron alguna seguridad. ¿Qué pasó? Porque todo el mundo está contra todos. Y ahí sí que va a ser una batalla todos contra todos. Y sin caída, o ¿cómo se llama? Sin límite de tiempo. Siempre sobre el rapto. Y siempre he tenido dudas sobre una revelación que pasa en la radio Vea, de un anciano que dice que hubieron todas esas manifestaciones. Bueno, en Radio Vea pasan muchas cosas. Y no me echen la culpa a mí, hermano, que algún día no tendré que firmar nada yo ahí, porque desafortunadamente todos los desaciertos que hay, el director carga con ellos, ¿verdad? Y eso ha sido una de mis angustias, porque como ustedes saben, hay de distintas misiones, y cada uno compra su tiempo, dicen ellos, y como que tuvieran derecho de decir lo que quiere. El Señor arreglará de alguna manera. La oportunidad está ahí para difundir el mensaje, sea por contienda, sea por envidia, se promulga. Pero realmente yo no comparto eso, de esa revelación que tuvo el hermano sueco, porque no se compagina con la Escritura. Sin embargo, es por cuenta y riesgo de él, ¿verdad? Si la vio, si no la vio, si realmente... Pero la Biblia no declara. Lo que estamos diciendo ahora aquí concuerda con la Biblia, por las razones que ya les dije, ¿verdad? Las figuras que hay y todo eso. En cambio, lo otro es que es choques y que pánico y que para allá y para acá. Si el mundo fuera a ver ese pánico así, yo creo que algo benéfico para ellos sucedería, pero no. De ahí para adelante se van a quedar para ser enjuiciados. Y nosotros sabemos, hermano, que el Señor realmente quiere manifestarse solo a los que son de Él. Los demás les oculta. ¿Se recuerdan cuando dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino, pero a los de afuera, por parábolas? Eso quiere decir, a ustedes les hablo claro, pero a los que no van a entender, ¿para qué les voy a hablar claro? Mejor que no entiendan, que sean sin entender. Y la palabra de Dios dice, los entendidos entenderán, y los impíos seguirán obrando impíamente. Así que no se preocupe, que el Señor sabe cómo manejar las cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya estamos finalizando. Hermano, yo tenía la duda de preguntarle, suponiendo, como usted había dicho, que iban a haber millares de cristianos con las mismas facultades de Cristo.
Yo la duda que tenía era que si hay una persona, hay un cristiano haciendo sanidades por un lado, también va a tener la facultad de echar demonios, o solo sanidad, o solo demonios, o algo así. Es que lo que pasa es que los miembros van a hacer unas cosas, otros miembros otras cosas, pero todo el cuerpo va a hacer todo en conjunto. Nosotros, por ejemplo, no somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando dice, vosotros sois el templo, en realidad en cierto sentido somos templo individualmente, pero nosotros está hablando ahí templo en conjunto. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Pero no puedo decir, yo soy el cuerpo de Cristo, entonces yo tengo todo. No, yo tengo parte de lo que todo el cuerpo de Cristo tiene, porque me van a facultar en el área a la cual el Señor me va a llamar a utilizar. Así tiene que ser. Si no, todos los miembros harían lo mismo. Pero dice, no todos los miembros tienen la misma función. ¿Alguna pregunta final? Hace cierto tiempo Dios me daba esto en el libro de los Hechos, que se ve bastante claro y parece que habla del rapto, que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así tal como le habéis visto ir al cielo. O sea, en una nube. Y solo su pueblo, solo sus discípulos que le había congregado en el monte el día que se fue. Y los ángeles estaban anunciando la venida del Señor en el rapto. Es lo que veo yo ahí, hermano. Absolutamente, se está hablando del rapto. No se está hablando de la venida del Señor segunda, sino que se está hablando del rapto. Porque ahí estaba hablándole a los 500 hermanos que estaban alrededor del monte. Entonces el Señor le está diciendo, por ejemplo, a la iglesia, le dice, yo vengo, presto, yo vengo por ti. Pero no se lo está diciendo al mundo. Al mundo le informamos que hay una segunda venida del Señor, quieran ellos o no quieran. Pero el Señor no está diciendo, ustedes espérenme porque yo vengo por ustedes. ¿Me entienden? Es lo que hemos definido como el encuentro de la Virgen pura con el novio a casarse. La Virgen pura se encuentra con el novio para luego ser esposa. Ese es el futuro de nuestra posición en la iglesia. En cambio, la iglesia que se queda, los que se quedan a la tribulación, los acompañantes que van a ver, o sea, mártires que van a resucitar, etcétera, ahí en la tribulación, ellos no van a estar como iglesia. Entonces, por eso es que el Israel que se quedó es la esposa infiel. Y la esposa infiel tiene que ser primero castigada para llevarla al arrepentimiento. Lean el libro de Oseas. Y en el arrepentimiento viene el perdón. Pero la iglesia de Cristo, como es virgen pura, no tiene que pedir perdón. Ya está perdonada. Entonces, como perdonada, se va a las bodas. No tiene que pasar por un proceso nuevo. En cambio, el Israel sí. Israel va a pasar por proceso porque es esposa infiel. Y va a ser perdonada mediante sufrimiento previo para que se quebrante. Y luego mira al esposo que ofendió y se reconcilia y es desposada. Son los Tomases que dijimos, ¿verdad? Hasta que lo vuelva a ver, lo toque y lo vea, entonces va a creer en él. Pues se va a dejar tocar, se va a dejar ver por ellos después de una buena serie de juicios que van a pasar. Hermano, entre paréntesis, quiero participar, que estudiando el libro del Éxodo, encontré, eso lo vamos a ver en el próximo martes, encontré que las 3 primeras plagas de las 10 son comunes a Israel y a Egipto. Y el Señor me dijo que ese era el principio de dolores, que lo va a pasar la iglesia y el pueblo inconverso. O sea, lo que estamos viviendo ya, ¿verdad? Principio de dolores. Pero luego las otras 7, mire qué casualidad que 7, ¿verdad?
Las otras 7 son exclusivas de los egipcios. O sea, que no va a participar el pueblo de Dios de los 7 años. Pero va a tener unos 3 de ¿cómo se llama? De persecución y de problemas y que no nos comprenden y que no nos entienden, etcétera. Pero es porque el Señor no quiere que nos sentemos en la silla de aquí de la tierra. Nos tiene preparadas sillitas allá tremendas. Entonces, para que no nos sentemos aquí, nos van a fastidiar, nos van a poner tachuelas en las sillas. Y como no nos vamos a poder acomodar, en eso nos vamos para donde nos toca estar sentados, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén y amén. Mi hermano.